a Sonia y a Javier por organizar este evento. Vamos a tomar el vuelo supersónico para que nos dé tiempo a comer. Hoy estamos aquí con Manuel Soto, que es responsable de gestión de contratos de SACIR Construcción en las Américas, con Carlos Iso, que es responsable de arbitrajes en el Grupo SACIR, y con Luis García del Río, abogado del Estado, luego estuvo trabajando muchos años en la Seguridad Jurídica de Repsol y ahora socio de DRL Abogados. Bueno, vamos a hablar aquí del futuro de los arbitrajes, teniendo en cuenta que desde luego el mundo está cambiando en los últimos 4 años, bajo mi punto de vista, mucho más que en los últimos 40. Hemos pasado recientemente el COVID, luego hubo una crisis de semiconductores y nos han tardado en llegar los coches, en algunos casos incluso años. Luego se varó un barco en el canal de Suez y esto originó también nuevos problemas de suministros, huelgas de transportistas en Estados Unidos y también en Europa, la guerra de Ucrania, por supuesto, y ahora estamos enfrente de una potencial nueva crisis de suministros debido al lockdown que se está dando ahora mismo en Shanghái y en Pekín. Bien, somos testigos de un cambio brutal en los precios de las mercancías. La energía está subiendo 3 veces, el níquel ha subido también 3 veces, el carbón lo mismo. Los materiales de construcción, pues el acero, los tubos de plástico, el cemento, la madera, están subiendo de manera sustancial. Esto nos afecta a todos que estamos haciendo obrillas en casa, ¿verdad? Y luego, finalmente, la inflación. La inflación está en niveles que no hemos visto desde los años 80-90, no solamente en España. En España somos líderes en Europa en esto, por cierto, pero Estados Unidos también tiene una inflación del 8 y pico %, ¿no? Los tipos de cambio, pues el euro-dólar está casi ahora mismo a la par, cosa que no veíamos en casi 20 años. Y los tipos de interés, bueno, pues parece que la FED los va a subir dentro de poco y el Banco Central Europeo, pues parece que lo mismo, ¿no? Con lo cual, parece que nos enfrentamos a tormentas, ¿no? Como decíamos, ¿vale? Y voy a preguntar aquí a tres expertos, a 3 personas que viven este tema día a día sobre su opinión. Manuel, ¿qué opinas de los nuevos litigios que pueda haber debido a los cambios brutales o sustanciales, digámoslo así, en los precios de la construcción y las mercancías? Gracias, Rafa. Bueno, antes de contestar a la pregunta, 3 cosas. Javier, enhorabuena, espectacular a ti y a todo tu equipo. 2, voy a ser breve, claro, conciso, porque todos tenemos hambre y nos queremos marchar a comer. Y tercero, como buen gestor contractual, voy a hacer un disclaimer y, bueno, como han dicho algunos de mis compañeros, todo lo que diga aquí es a título personal. Manuel Soto, jueves 5 de mayo. Y nada tiene que ver con lo que pueda pensar o los convencimientos que tenga la empresa a la que pertenezco. Hablas, Rafa, de nuevos litigios. Más que nuevos litigios, a mí me gusta llamarlo actualización de litigios. ¿Por qué actualización de litigios? Porque al final un arbitraje lo que hace es dirimir entre las partes una disputa. Esa disputa, como se habló ayer en la mesa que era Destino a México, tradicionalmente pues, se produce por una indefinición en el alcance del contrato, se produce por una falta de terreno, se produce por un problema de licenciamiento ambiental. Pero actualmente todos nos levantamos por las mañanas y cuando ponemos la radio o ponemos la televisión nos levantamos con eso de el kilovatio hora está a tanto o el gasoil está a cuánto. Bueno, es un tema de actualidad y los arbitrajes deben actualizarse a tratar de resolver o a dirimir entre este problema que nos ha surgido últimamente, como bien has dicho, sobre todo se agudiza desde la crisis del COVID-19 en el año 2020 y que sin duda pues vaticino que va a ser bastante problemático en el futuro en algunos sectores de la economía y en algunos países sobre todo. Muchas gracias. Carlos, y nuevamente, incremento de litigios debido a fallos de suministros, precios de energía. Muchas gracias, Rafael. Ante todo, también agradecer a Javier por la organización y estoy encantado de compartir un par de reflexiones
personales, ¿no?, sobre este tema. Yo creo que, por un lado, lo que vamos a ver es que ya no hablar de los nuevos litigios, sino los litigios tradicionales, las disputas tradicionales en arbitraje, ¿no? Si ha habido, pues, una cuestión de infraestructuras, una variación, una instrucción, ¿no?, pues, reciente, pues, hace un año, pues, y se está ejecutando actualmente, y eso deriva en un arbitraje, pues va a haber un impacto del cambio de costes, ¿no?, o de los problemas de suministros que ha habido en ese caso. En ese caso no va a ser la cuestión principal o causa principal del arbitraje, ¿no?, pero va a tener un impacto relevante, ¿no? Y, pues, los expertos vais a tener que tener en cuenta todos estos eventos, ¿no? Luego, pues, yo creo que en los casos en los que no sea posible llegar a acuerdos, que como esta mañana se ha comentado, que hay empresas que están fomentando, ¿no?, intentar llegar a una solución relativamente satisfactoria entre las partes para evitar el arbitraje. Sabemos que va a haber casos en los que a lo mejor no será posible. Es posible. Yo creo que sí que va a haber una cierta ola de casos en los que el equilibrio contractual de las prestaciones se ha visto afectado de una forma importante, y eso, pues, va a llevar a las partes a una litigiosidad, a iniciar arbitrajes, ya sea, yo creo que lo vamos a ver. Hoy en día creo que todavía no lo estamos viendo, pero es bastante probable que en el futuro haya un número importante. Muchas gracias. Luis, respecto a los grandes contratos con el Estado que influyen temas de concesiones o grandes obras, ¿cómo ves tú? Porque hay grandes cambios, ¿no?, en todos los... Sí, bueno, yo lo primero, no estoy en el programa, me invitaron a participar y estoy encantado. También la enhorabuena a los organizadores. Son expertos, grandes expertos desde el punto de vista técnico y jurídico en arbitraje, y hemos trabajado juntos y para mí es un placer. A ver, sobre los contratos públicos. Bueno, yo quería hacer alguna reflexión. Primero, sobre ser partidario o no del arbitraje. Yo creo que el arbitraje es una institución tan consolidada que ya no se puede ser partidario de cuestiones que estén en debate, en mi opinión, y sobre todo en el ámbito del arbitraje internacional. Yo creo que es un tema absolutamente consolidado. Todo el mundo entiende que las disputas entre compañías de distintos países tienen que ser resueltas en el foro del arbitraje antes que en la jurisdicción propia de alguno de los contendientes, o incluso en la que tradicionalmente se vio como una jurisdicción refugio, como pudiera ser en su momento Inglaterra y Gales. Yo creo que en el ámbito del arbitraje internacional no hay discusión. Segunda cuestión, los contratos públicos. Bien, hay mucha presencia. Todos coincidimos en que estamos en un momento de crisis, y también coincidiremos todos en que en los momentos de crisis la presencia del elemento público es mayor. Se han citado aquí una serie de elementos desencadenantes de esas crisis, de elementos muy convulsos, pero a mí también me gustaría citar, por ejemplo, la subida del precio de los derechos de CO2. O sea, tenemos unos elementos, máxime en esta sesión que se llama Kiev, muy característicos, muy dramáticos, pero ojo, que esto viene de toda una serie de cosas a las que no son ajenos los poderes públicos. Por tanto, sin perjuicio de que en el concepto tradicional del derecho público sí parece algo relativamente lejano al arbitraje, yo sí creo que, y recomendaría desde luego que en los equipos de litigación de arbitraje haya también personas con conocimiento en derecho público, porque si lo pensamos bien de una u otra forma siempre va a estar presente ahí. Me planteabas al principio el tema de las revisiones de tarifas con la inflación. Bueno, en nuestro derecho español eso está contemplado. De hecho, el régimen de las concesiones en la 9/2017 está asociado, por así disponerlo Europa, al riesgo operacional, pero también se contempla en la propia ley el mantenimiento del equilibrio. Pero eso es un elemento más del contencioso administrativo. Lo que tendríamos que plantearnos es qué problemas se nos pueden plantear en el arbitraje internacional y los que se nos plantean a nosotros. A nosotros, en ese sentido, de contratos con administraciones públicas o derivados de proyectos de inversión pública, que en energía y en construcción es muy habitual que sea así. De hecho, en mi experiencia, hemos tenido muchos menos casos de arbitraje, siempre comercial, pero entre sujetos estrictamente privados. ¿Cuál es el problema? Primero, que en muchas ocasiones el Estado está detrás de entes instrumentales. Esto, por ejemplo, en el norte de África es absolutamente habitual.
entes instrumentales que se someten a derecho privado, pero que, sin embargo, después, a la hora de explicar las decisiones que alteran el equilibrio de un contrato, se remiten a la decisión de su sociedad dominante o de la administración dominante. Y eso a veces plantea problemas. ¿En qué sentido? Pues a nosotros se nos ha planteado la delimitación entre el arbitraje de protección de inversiones y el arbitraje comercial. Es que hay veces que es muy complicado, porque todas las instituciones, aunque sean entidades privadas, todas las instituciones de un Estado se conciertan para causarte un perjuicio y, sobre todo, si es un Estado donde la garantía de los tribunales de justicia no está suficientemente asegurada, pues entonces a lo mejor es más interesante, aunque sea forzar las cosas, ir a protección de inversiones. Ese es un elemento. Otro elemento, ¿qué haces cuando tú tienes un arbitraje, tienes cláusula de arbitraje contra un sujeto estrictamente privado, pero de absoluta obediencia de una entidad pública? ¿Qué haces? ¿Intentas llamar a la entidad pública como un tercero al procedimiento? No tiene mucho sentido, no hay cláusula arbitral con ella y, sin embargo, ese tercero se va a defender diciendo pura y simplemente que las decisiones que ha tomado son... El tercero actúa como una especie de pass-through del poder público. Por tanto, ¿cuál sería mi conclusión en este momento? A ver, mecanismos de reequilibrio en los contratos, sobre todo de tracto sucesivo, por supuesto que lo hay, y en la literalidad de los contratos está en todos los países. Y en debe nuestro, debo decir que creo recordar que era el 104 o el 107, el Código Civil argelino tiene expresamente regulada la rebus y el reequilibrio de prestaciones contractuales, siendo un código derivado del francés, cosa que no tiene el nuestro. Pero, es decir, en la literalidad hay mecanismos de reequilibrio de los contratos siempre. Otra cosa es la aplicación, la adecuación de los índices o no, si los estados a la hora de actualizar una tarifa por razones de la inflación maquillan la tarifa para que eso no cause un perjuicio en términos de pérdida de competitividad o en términos simplemente del consumo de sus ciudadanos, porque generalmente los contratos concesionales están vinculados a servicios de naturaleza pública. ¿Qué papel puede tener el arbitraje? Pues, por ejemplo, subcontratistas de empresas concesionarias de las administraciones en otros países, contratos de OIM, hemos hablado mucho del EPC, el EPC es fundamental, y la ruptura de la cadena de suministros tiene un daño tremendo en el procurement, pero ¿qué pasa con los contratos de OIM? Es decir, el impacto al fin y al cabo del EPC hay que ejecutarlo, pero el impacto a largo plazo de una situación de estas que estamos describiendo en un contrato de OIM y en los ingresos del contratista y en el riesgo que asume es muy importante. Por tanto, ¿qué es lo que yo veo? Pues que este tipo de circunstancias determinan que, camuflado bajo diferentes fórmulas mercantiles, regulatorias a veces, antes se ha hablado del concepto de la potestad. Tristemente, la potestad cada día está más difuminada. Cada vez tenemos menos claro que son potestades. Lo público va a estar presente y va a estar presente cada vez más, condicionando la actuación de los sujetos privados y condicionando las propias disputas que se producen en arbitraje. Nosotros ahora mismo, en los que tenemos, digamos, planteándonos, lo que más nos cuesta es cómo involucrar a los sujetos públicos cuando su ente instrumental está vinculado por una cláusula de arbitraje ICC o tal, cómo compatibilizar a veces ese arbitraje comercial con incluso alguna fórmula que tuviera que haber de reclamación ante las propias administraciones públicas y en ocasiones incluso elegir también por razones por otros condicionantes si directamente te vas a una protección de inversiones o si entras. Pero vamos, yendo al tema, mecanismos de mantenimiento del equilibrio los hay y vienen curvas, es decir, presencia del elemento público en el marco de las relaciones mercantiles cada vez más. Y después una última cosa, patología de las cláusulas de arbitraje. Mira que han pasado años y seguimos encontrándonos en proyectos integrados con cláusulas que no tienen nada que ver las unas con las otras, incluso a veces con cláusulas que el primer párrafo está sacado de un texto diferente del otro y, en fin, eso al final también complica mucho las posibilidades de defensa de la empresa que tiene que velar por sus intereses. Muchas gracias, Luis. Manuel, ¿qué tipos de riesgos tú crees que es razonable que ambas partes asuman? Y además, teniendo en cuenta el contexto actual. Esa pregunta es muy buena. Vamos a ver, cuando sea el sector que sea, no tiene por qué ser el de la construcción, cuando nos encargan un proyecto, hacemos un proyecto siempre que queremos hacer o desde cualquier punto de vista. Queremos entregar el proyecto en el menor tiempo posible, con la mejor calidad posible, a satisfacción del cliente y con un beneficio. ¿Cómo calculas ese beneficio? Ese beneficio lo calculas dentro de tu precio asumiendo unos riesgos. Se acaba de producir recientemente un laudo en Colombia en el que se ha determinado que los riesgos no son infinitos. O sea, cuando uno entra en una licitación, sea la que sea,
Uno es capaz de asumir un determinado riesgo que impacte económicamente en el beneficio del que hemos hablado. Este laudo no es una luz al final del túnel, en realidad es una luz a mitad del túnel, ¿no? Porque este problema no sabemos realmente cuándo va a terminar. Tenemos que ser capaces, o yo entiendo que hay que ser capaces de asumir los riesgos que somos capaces de asumir, ambas partes. No podemos obligar, aquello famoso que se decía, riesgo y ventura del contratista. No podemos obligar al contratista a incurrir en pérdidas pues, por situaciones que son, evidentemente, sobrevenidas. Que, en mi opinión, poco tienen que ver con la fuerza mayor, pero son eventos, como ha dicho Luis, que nos están modificando las reglas del juego y que evidentemente, pues, encarecen los productos. Ninguno de los que estamos en esta sala, llevándolo a un ejemplo muy sencillo, compramos la barra de pan al mismo precio que lo comprábamos antes. ¿Por qué? Pues evidentemente porque no es que el panadero sea un listo y suba el precio, sino porque posiblemente la materia prima se la han puesto más cara y entonces pues, tiene que repercutir ese precio en la venta y en el cliente. A riesgo de perder clientes, pero es un riesgo que tiene o no tiene por qué asumir. Insisto, y como conclusión, asumir los riesgos que en un principio tenías planteados. No sé si eso se abriría otra mesa de debate, si habría que hacer un discovery sobre los riesgos planteados o no, eso da para otro foro. Pero como máximo los riesgos que tú en un inicio a la hora de la licitación tenías pensado asumir. Interesante. Carlos, ¿tú crees que existiría, porque aquí, claro, cuando estamos hablando de problemas de precios de suministros, de precios de energía, de todo, no solo influye a las dos partes principales de un contrato, sino que también hay proveedores, subcontratistas, de todo, ¿no? ¿Tú crees cómo ves la posibilidad de hacer un arbitraje multiparte que volviera a poner a todos de acuerdo, ¿no? Bueno, yo creo que este punto se ha tocado en alguna mesa esta misma mañana, ¿no? Y es cierto que hay proyectos en los que se trabaja para redactar, ¿no?, este tipo de cláusulas, pero bueno, al menos la experiencia personal, yo creo que la gente o sea, las empresas en pocas ocasiones finalmente luego optas por implementarlos o hay dinámicas en las que pues, bueno, una parte prefiere dirimir las cuestiones frente a su cliente y por separado con él, ¿no?, con un proveedor o subcontratista, ¿no? Bueno, es posible que haya casos en los que sucedan porque tienen mucha relevancia y lo veamos algo más de lo que ocurría antes, pero bueno, personalmente yo hasta la fecha lo he visto muy poco. Luis, de hecho antes estabas hablando de tema de futuro, ¿no? ¿Tú cómo ves, crees que puede haber cambios en las maneras de contratar o cláusulas que incorporen estas? ¿Cómo ves cómo puede cambiar la contratación con las circunstancias actuales y que parece ser que van a continuar durante mucho tiempo? Yo creo que yo no creo que esencialmente tenga que, bueno, ya ha habido cláusulas de COVID expresamente redactadas y demás para incorporar los eventos a los contratos y tal, pero como filosofía, yo más que un cambio en los contratos, yo creo que lo que tendríamos que meditar es un poco los contratos que estamos haciendo. Yo, por ejemplo, vamos a ver, en lo que es contratación internacional de EPC, pues soy muy partidario de FIDIC porque, bueno, pues al fin y al cabo es un contrato que viene de la industria, hay una serie de modelos, hay una serie de estándares y lo entiendo, ¿no? Nosotros hace muchos años intentamos que en la IPN, en la Asociación Internacional de Negociadores Petroleros, se hiciera un grupo de derecho civil para que se pudiera dar un enfoque más civil a los contratos que son, en ese caso, netamente anglosajones, y la solicitud, recuerdo que no fue ni admitida a trámite. Pero todavía en ese tipo de modelos contractuales que se utilizan también en los mercados de futuros, en fin, en todos esos modelos que vienen de la industria, yo creo que yo desde luego lo compro, lo asumo, lo entiendo y tal. Ahora, lo que no entiendo es cosas que estamos haciendo aquí en España. Por ejemplo, contratos con términos y definiciones, es decir, las facultades de hermenéutica contractual. Yo creo que los artículos del Código Civil sobre interpretación de los contratos no se han derogado. Yo he visto definido en un contrato el agua, la leche y la cerveza.
o definido días, como las 24 horas que van, me parece que efectivamente eso es muy anglosajón, pero si el contrato está sometido al Código Civil y a la ley española, sinceramente no le veo ningún sentido. Entonces, ¿a qué voy? Pues a que, como todas estas cosas que nos han pasado eran cosas muy infrecuentes, reconozcámoslo todos, cuando negociábamos hace años las cláusulas de fuerza mayor, esas eran de las cláusulas pacíficas. Bueno, ya llega la fuerza mayor, es como la de que los encabezados no... Esto es fundamental. O sea, en cualquier contrato, poner que el encabezado no prejuzga el contenido de la cláusula es fundamental, pero sin embargo, a lo mejor la cláusula de responsabilidad no se le presta atención. En fin, esto de la importación de determinados modelos es una cosa tal. ¿Pero a dónde voy? La cláusula de fuerza mayor. ¿Cuántos hemos visto cláusulas de fuerza mayor hablando de la guerra, los actos de Dios, etcétera, con referencia al artículo 1105 del Código Civil español? Quiero decir, estamos haciendo a veces una importación. Hombre, yo comprendo que hay veces que contratos entre empresas españolas se tienen que someter a ley inglesa porque los financiadores así lo exigen y porque son los estándares. Perfecto. Ahora, lo que tampoco tiene mucho sentido es que estemos mezclando, a veces por moda, a veces por modelos o a veces sencillamente porque creemos que eso va más en línea. Es decir, si se hace un contrato anglosajón, habrá que hacer un contrato anglosajón perfecto. Y si se hace un contrato bajo sistema civil o bajo código civil, habrá que hacer un contrato perfecto. Pero lo que no podemos hacer es estar mezclando permanentemente ambas cosas. Yo asistí una vez a un webinar durante la pandemia que me resultó tremendamente esclarecedor de por dónde vamos. Porque el webinar se pasó durante una hora discutiendo si la inclusión en los eventos de fuerza mayor del término epidemia, pero no pandemia, era un elemento... Bueno, pues allí se pasaron discutiendo una hora, ¿eh? O sea, entonces quiero decir, vamos a ver, al final en el arbitraje discutimos sobre la base de contrato. Las cláusulas arbitrales tienen que estar bien hechas. Las cláusulas arbitrales de contratos relacionados entre sí tienen que estar hechas de forma coherente que permitan a la consolidación, porque al final... Joder, un proyecto integrado donde no puedas discutir a todos los intervinientes en el proyecto y al final donde te juegas muchísimo dinero en energía y en construcción al menos, en proyectos integrados, pues una cosa, es decir, hay que pensar ese tipo de cosas. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Hardship, mantenimiento del equilibrio económico, excesiva onerosidad. Hombre, tratemos de hacerlo bien. Es decir, si estamos en sistema civil, tratemos de aplicar los principios del sistema civil. Y si estamos en ley anglosajona, perfecto, vayámonos, definamos las 24 horas del día y todo este tipo de cosas tan interesantes que son estupendas, y los días inhábiles y tal, y todo esto, pero no mezclemos ambas cosas. Y esa cultura de mezcla permanente, cuando llega el momento del litigio, yo creo que nos complica la vida a todos. Bueno, pues hemos llegado al destino. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, y yo creo que toca comer, así que muchas gracias. Vamos para allá.